de la iglesia. ¿Alguien se acuerda de quién terminé hablando la última vez que prediqué acá? ¿De quién? Hablé de Caleb. Hablamos eso fue el día de los conquistadores. Y hablé de Caleb porque la historia de Caleb me encanta, mis hermanos. Me fascina que un hombre que esperó 45 años para poseer la tierra que el Señor le ha prometido, nunca aflojó, nunca dejó de soñar y nunca dejó de sentirse tan fuerte como cuando tenía 40 años. Y mis hermanos, esa debe ser nuestra motivación hoy. De pronto usted lleva mucho tiempo luchando, de pronto usted lleva muchos años batallando y sigue siendo igual de flojo, igual de mal cristiano, igual de incumplido, igual de falto de fe, igual de falto de entendimiento para comprender lo que el Señor le quiere dar. Pero mis hermanos, cada día es una nueva oportunidad y hoy es la oportunidad de ser mejores para todos nosotros. No importa qué haya hecho usted anoche, no importa ni siquiera qué malos pensamientos haya tenido ahorita antes de entrar al templo. Si usted cree en el Señor Jesucristo y entrega su vida a Él, Él puede hacer de usted una nueva persona. Y así haya tenido que esperar mucho como Caleb, que nunca dejó de creer, recibirá la recompensa de la vida eterna si cree en el Señor Jesucristo. Mis hermanos, cantamos un himno. ¿Se acuerdan cuál himno cantamos? Uno que lo diga durito, tranquilos que estamos en confianza. Aquí no debemos tener nervios. ¿Cómo se llamaba el himno? Oh, cantádmelas otra vez. Bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida. Son sostén y ¿qué? Y guía, mis hermanos. Y en la palabra del Señor tenemos sostén y guía para todo lo que nos toca enfrentar. Usted no se afane. ¿Se siente pequeño? Vamos a arrancar donde Caleb. Caleb, cuando fue a espiar la tierra prometida, llegó convencido que esa era la tierra que Dios les había prometido. Pero los otros 10 espías, ¿qué dijeron? ¿Somos como qué? Somos como langostas delante de la gente que habita esas tierras, llenos de miedo. Pero Caleb dijo: los comeremos como pan si vamos a poseer la tierra. Caleb la tenía clara, pero sus promesas y su vida estaban cimentadas en la palabra del Señor. Y no vamos a salir hoy tarde, mis hermanos, tranquilos. Vamos a salir a tiempo. Vamos a salir porque nos demoremos a las 12:15. Pero vamos a buscar en la palabra del Señor el sustento, porque yo quiero, mis hermanos, llegar a mi vejez, si el Señor me lo permite, como está el pastor. Y especialmente quiero llegar a mi vejez como llegó Caleb, con la misma fuerza de cuando era joven. Y yo no sé ustedes si ya se cansaron, porque hace tiempo de pronto cuando éramos más jóvenes nos reuníamos, criticábamos, ¿por qué no se hace esto? ¿Por qué no se hace aquello? Esto lo pusieron los jóvenes en la iglesia, estas telitas, para mejorar el eco. Y no todos eran adolescentes, ya la mayoría tenía más de 40 cuando vinieron a poner estas telas. Y ahí se evidencia que podemos tener la fuerza que el Señor nos otorga si seguimos creyendo en Él y nos ponemos a su servicio. Mis hermanos, Caleb creyó en la palabra del Señor. Y yo los vengo a invitar en esta mañana a creer en la palabra de Dios, a confiar en ella, a cimentar nuestra vida diariamente en lo que ella nos ofrece. Y los voy a invitar a que busquemos 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 14 al 17. Y vamos a leerlo todos. Vamos a esperar que los muchachos lo proyecten para que todos podamos leerlo de la mejor manera. ¿Listo, Carlitos? 2 de Timoteo 3, 14 al 17. Dice, vamos a leer desde el 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que más queremos nosotros
hermano Elías? ¿Ser qué? Salvos. Ese es el deseo de nuestro corazón y por eso estamos todos aquí congregados. Y Pablo lo dijo en 2 de Timoteo. Vamos a leer el versículo 15, Carlitos. Dice, y que las niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer ¿qué? Sabio para la salvación por la fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. Entonces, si queremos ser salvos, ¿en dónde está la respuesta para nuestra salvación? ¿En dónde, hermano Jorgin? En las Sagradas Escrituras, en escudriñarlas, en buscarlas, sobre todo ¿desde cuándo, Santi? Desde antes de su edad, porque usted ya tiene 14, desde niño, desde pequeñito. José Luis, desde adolescente, desde joven, estarlas escudriñando porque ellas son las que nos hacen sabios para la salvación. Dice el versículo 16, vamos a leer el 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar. ¿Qué es lo que más queremos hacer con nuestros hijos? Enseñarles el buen camino. ¿Sí o no, César? ¿Qué es lo que más queremos que ese bebé cuando crezca esté en dónde? En los caminos del Señor. Queremos que crezcan creyendo en Dios. ¿Y dónde está el secreto? En la escritura. Porque son útiles ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. ¿En dónde? En justicia. ¿En qué es en lo que más nos desgastamos, Gabriel? En enseñarle la palabra a nuestros hijos, en comprarle el folleto, en traerlo a la clase de cuna, en inscribirlos en el Colegio Adventista Libertad, porque todos los días a las 6:25 les hacen el culto en el colegio. Usted se acuerda de eso, ¿cierto, César? Cuando estudió en el colegio, cuando era joven. Por eso es que invitamos a los hermanos con los errores que usted se pueda imaginar y que de pronto usted pueda percibir que tiene el colegio. En el colegio les están enseñando, los están corrigiendo y los están instruyendo en justicia. ¿Por medio de qué, José? Por medio de la palabra del Señor. Y el versículo 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado ¿para qué? Para toda buena obra. Mis hermanos, necesitamos de la palabra del Señor. Necesitamos instruirnos en ella y necesitamos creer en ella. Estamos viviendo tiempos especiales. Hay mucha luz y todos queremos ir de aquí para allá sabiendo quiénes son estos, no son estos, quiénes representan los sellos, quién no representa los sellos, quiénes son las trompetas, qué representa cada acontecimiento que está en la Escritura. Pero somos diligentes al estudiarla. Es más fácil oír un sermón, es más fácil venir y escuchar a alguien que nos predica y simplemente tener el conocimiento que ellos nos van dando. Pero mis hermanos, yo voy a explicarles un poco más por qué es tan necesaria la palabra del Señor. Vamos a imaginarnos nuestra vida diaria, ¿no? Todos ustedes hoy aquí se ven elegantes, se ven contentos, se ven felices. Algunos duermen plácidamente, pareciera que nada les afana, que todo está bien, ¿cierto? Y esa es nuestra vida. Pero sabemos, y como dicen las abuelitas, cada uno por dentro lleva ¿qué? La procesión, los problemas, lo que nos angustia, lo que nos trasnocha. Y mis hermanos, cuando eso ocurre en nuestra vida, tratamos de empezar a hacer ciertas cosas. Una de ellas, la que más nos gusta, es quejarnos. Vamos a pedir que proyecten Santiago capítulo 5, versículo 9. Un consejo que da Santiago. Dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis ¿qué? Condenados. Si Santiago está advirtiendo eso, es que lo que más nos gusta hacer es ¿qué? Quejarnos, contarle a otros nuestros problemas, decirles que esta vida está dura, que el problema de Venezuela, que el dólar, que tantas circunstancias que nos pueden llegar a afectar, y empezamos a quejarnos unos con otros. El capítulo 4, el versículo 11 de Santiago, también le vamos a pedir a Carlos que lo proyecte. Dice, hermanos, no murmuréis los unos de ¿quiénes? De los otros. ¿Cuántas veces no le echamos las culpas de nuestros problemas, Joseph, al profesor? Es que me tiene entre ojos, porque toco violín, ya le caí mal. Y empezamos a murmurar de los demás. Y es común entre nosotros. ¿Cuántas amistades,
¿Cuántas circunstancias adversas las hemos enfrentado? Murmurando de los otros. Vamos a leer el versículo 13 del capítulo 5 también de Santiago, que es como la punta del barco en el cual vamos a navegar en esta mañana el tiempo que nos queda. Dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué debe hacer? Haga oración. Y si está ¿qué? Alegre, cante ¿qué? Alabanzas. Yo sé que todos tenemos dificultades. Algunas no son enfermedad, ni falta de trabajo, ni deudas. Algunas son el orgullo. Yo me acuerdo que en cierta época fui a jugar basquetbol con un grupo de pastores y ministros. Eso ya hace más de 25 años. Y cuando fuimos a jugar, ese día uno de los pastores que estaba ahí, pues tenía un problema, le gustaba muchísimo la competitividad y empujó a una muchacha y lo que él hizo se quedó en mi mente. Y se quedó tanto que cuando yo iba a la iglesia y lo veía predicar, apenas él pasaba a predicar, yo empezaba a criticar en mi mente. Y eso duró un buen tiempo en mi mente, hasta que me di cuenta que ¿a quién le estaba haciendo daño eso? A mí. Y yo debía haber hecho lo que Santiago me dijo: no murmure, no se queje. ¿Está afligido por lo que el pastor hizo? ¿Qué tiene que hacer? Haga oración. Y eso le ocurrió a un hombre muy especial de la Escritura. Vamos a ir al Salmo 143. Vamos a tener que ir a varias citas, pero vamos a ir al Salmo 143, que es un salmo precioso, que yo me lo encontré por casualidad en una matutina del pastor Bullón, que todavía la guardo en la casa y que la leo de tanto en tanto. Este salmo se titula La oración penitencial de David. O sea, es la oración de alguien que está llevado, de alguien que está triste, de alguien que está frustrado, que la novia lo ha echado, que la esposa le acaba de decir que no lo quiere, que en el trabajo lo despidieron, o que le acabaron de descubrir un gran pecado y no sabe qué hacer. Esta es la oración que escribió David. Y les voy a leer los primeros 3 versículos, mientras mi hija se acerca acá a la plataforma para que cante un himno que me gusta por lo que dice este salmo. Dice: oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos. ¿Usted alguna vez se ha sentido así, mi hermano? Ojalá no, pero algunos hemos pasado por ese momento. Y así tal vez como lo hizo David, yo los quiero invitar en esta mañana a que escuchen el himno y que tengamos en cuenta que cuando estamos afligidos debemos orar.
Gracias, mamá. Mis hermanos, hay que orar y hay que confiar. Yo no sé si cuando ustedes han tenido problemas tienen miles de formas como solucionar, pero generalmente cuando los problemas vienen a nuestra vida nos encierran, las circunstancias se vuelven adversas. Nosotros quisiéramos que nuestro hijo no hubiera pasado por ese problema, pero está ahí y hay que buscar una solución. Y yo los quiero invitar en esta mañana, mis hermanos, que cuando tengan problemas, cuando no haya nada de qué chicanear, porque es que nos gusta chicanear de que somos sólidos, que esperamos, que formamos parte de tal grupo y de tal otra, pero por dentro estamos, como lo dice la Escritura, pobres, ciegos, desnudos. Cuando los problemas nos aflijan, mis hermanos, yo los quiero invitar a orar, como lo hizo el salmista. Vamos a leer, mis hermanos, vamos a continuar leyendo el Salmo 143. Vamos a leer el versículo 4 del Salmo 143. Dice: y mi espíritu se angustió dentro de mí, estaba ¿qué? Desolado mi corazón. Me acordé de los días antiguos. Yo no sé qué tan buena memoria tengan ustedes, mis hermanos, pero la Escritura muchas veces menciona que debemos acordarnos de lo que hemos vivido. Hay un versículo hermoso que le voy a pedir a Carlitos que lo busque. Ese versículo está en Deuteronomio, capítulo 5, versículo 15. Deuteronomio capítulo 5, versículo 15 dice: acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo ¿qué? Extendido. ¿Hay peor circunstancia que ser esclavo? ¿Hay peor circunstancia que no poder decir nada sino tenerse que aguantarse todo? Pues el salmista se acordó de muchas cosas, entre esas de este versículo: por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de ¿qué? De reposo. Por eso estamos aquí. Cada vez que nos reunimos nos acordamos que el Señor nos creó y que el Señor libertó al pueblo de Egipto y que nos puede liberar a nosotros de la vida que llevamos. Vamos a continuar en el Salmo 143. Vamos a leer ahora el versículo, a terminar de leer el versículo 5 del Salmo 143. Dice: me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de ¿qué? De tus manos. Extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro, no venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. ¿Por qué es importante acordarnos, mis hermanos? ¿Por qué volvió el hijo pródigo al hogar? ¿Qué fue lo que se acordó él? De la casa de su padre, de lo que vivió allá, del amor de su padre. Cuando nosotros estamos en problemas, debemos acordarnos de quién, del Señor, de sus obras, porque no es como cuando nos acordamos de alguien y nos acordamos es de todo lo que nos juzgó, de todo lo que nos señaló, de todos los insultos que nos hizo, porque nosotros no fuimos capaces de ser buenos. Cuando miramos al Señor y nos acordamos de sus obras y de Él, lo único que nos vamos a acordar es de ¿qué? De su amor, de su misericordia, de cómo nos trajo aquí a la iglesia, de cómo gracias a su amor no somos hoy en día unos borrachos, no somos unos fornicarios, sino en su gracia estamos aquí en este lugar. De allá nos sacó ¿quién? El Señor, y ahora nos puede sacar de los problemas en los que estamos. Vamos, mis hermanos, a leer ahora el versículo 8 del Salmo 143, que es un clamor que tiene el salmista. Él ya clamó al Señor como tierra sedienta, ¿cierto? Pero miren lo que él quiere oír. Dice: hazme oír por la mañana ¿qué? Tu misericordia. ¿Por qué es que nos invitan a hacer el culto en la mañana? ¿Qué necesitamos recargar en la mañana? Necesitamos recargar el amor del Señor en nuestra vida, porque salimos a enfrentar un mundo donde o nos roban, o algo malo nos pasa, o nos tumban, o nos maltratan. El enemigo, ténganlo claro, mis hermanos, el enemigo no nos quiere arrullar, nos quiere destruir. Y por eso debemos oír la misericordia del Señor, porque en ti he confiado,
hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado, ¿qué? Mi alma. El deseo del salmista era no volverla a ¿qué? A embarrar. No volver a estar así afligido y maltratado ¿por quién? Por el enemigo. Como cuando uno se tira un año, ¿qué es lo que quiere el siguiente año? Ojalá ocupar el primer puesto y resarcir de la mente de nuestros padres que perdí el año. Y el salmista ahora lo que quiere es andar por el camino que el Señor le muestre con su misericordia, pero él reconoce que la ha embarrado. Saben, mis hermanos, en el Salmo 119, vamos a leer el Salmo 119 y volvemos luego al 143. En el Salmo 119 ahí, el Salmo empieza de una manera muy especial. Dice el versículo 1 del Salmo 119, bienaventurados los de perfecto camino, los que andan en la ley de ¿qué? De Jehová. Versículo 2, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Versículo 3, pues no hacen iniquidad los que andan en ¿qué? En sus caminos. Pero el salmista sabía que ¿qué? Que él no era así, porque estaba afligido y angustiado, estaba deseoso del Señor como tierra ¿qué? Sedienta. ¿Qué había ocurrido en él? En algún momento su camino ya no era como perfecto, ya no era el camino que todo mundo admiraba. Y es triste, mis hermanos, pero a veces solamente cuando nuestro camino no es perfecto es que reconocemos la necesidad de tener la misericordia del Señor en nosotros cada día. Vamos a leer ahora el versículo 9. Dice, líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti que me refugio. Salmo 143, versículo 9. Vamos a pedirle a Carlitos que lo proyecte. Salmo 143, versículo 9. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me ¿qué? Me refugio. Y el versículo 10 es muy especial y es el que yo quiero que a ustedes no se les olviden esta mañana. Enséñame a ¿qué? A hacer tu voluntad, porque tú eres ¿quién, Karen? Tú eres mi ¿qué? Mi Dios. Tu buen espíritu me guíe, Joseph, a tierra de rectitud. Todos acá sacamos pecho. Nosotros no somos ignorantes en la palabra. Nosotros guardamos el sábado. Nosotros no creemos en eso de guardar el domingo porque el Señor resucitó el domingo. Nosotros creemos en una creación literal. Nosotros creemos en esto. Tenemos 28 creencias, ¿sí? Y chicaneamos de eso. Pero el Señor nos ha enseñado a hacer su voluntad. Nos deleitamos en hacer la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Por allá Santiago dijo, no solamente sed oidores, sino también ¿qué? Hacedores. Hacer la voluntad del Señor está claramente descrito al final del discurso más importante que dio el Señor Jesucristo en esta tierra. Vamos a ir a Mateo capítulo 7. Todavía según el reloj que está ya en sonido tengo 14 minutos. Entonces vamos a tratar de sacarle el juguito a estos 14 minutos. Vamos a ir a Mateo capítulo 7, mis hermanos. Y vamos a tener en cuenta cuán importante es hacer la voluntad del Señor para nosotros. Dice el versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está ¿en dónde? Ya lo sabía David. ¿Por qué David pidió al Señor que le enseñara a hacer su voluntad? Porque esa es la forma de entrar ¿en dónde? Pero nosotros ¿qué queremos? Que nos digan en qué fecha, cuándo empezó, cuándo terminó, cómo es que es, entramos, salimos, caminamos, no caminamos. ¿Deseamos hacer la voluntad del Señor? ¿Deseamos poner en práctica su palabra? No solamente conocerla, no solamente tener datos informativos, sino hacer su voluntad. Hoy ustedes recibieron 2 invitaciones. Una a formar una pareja misionera. ¿Ya la formaron? El hermano Luis Solano leyó un versículo claro de cómo las parejas misioneras son un plan de ¿quién? Del Señor. Pero claro, usted puede sentarse, hacer un análisis y decir que eso era para el tiempo de los apóstoles. Hoy en día no, eso no se requiere. También salió el ministro y el hermano William promocionaron los grupos pequeños. Pero un grupo pequeño, yo ahorita necesito es trabajar.
tengo que pagar cuentas, compré un carro, estoy pagando una casa, ¿a qué horas en la noche voy a reunir un grupo pequeño? Pero sin embargo, si yo les pregunto aquí, ¿quiénes quieren hacer la voluntad del Señor? Todos decimos amén. Claro que sí, me deleito en tu voluntad. Y la voluntad del Señor es que prediquemos el evangelio al mundo, es que compartamos la verdad que hemos recibido con quien no la conoce. Sigamos leyendo, mis hermanos. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, ¿qué? Hacedores de maldad. Cualquiera pues, versículo 24 de Mateo 7, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre la roca. Dice el versículo 25: descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada ¿sobre quién? Sobre la roca. Y Lucas es aún más profundo, el mismo texto, pero en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 6, el versículo 48 dice: semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento ¿sobre qué? Sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada ¿sobre qué? Sobre la roca, mis hermanos. Ahondó. ¿Cómo somos nosotros? Yo cada vez que escucho, hay muchos predicadores que entregan folletos, guías. Pero yo escuché hace poco, cuando estábamos estudiando la lección de los sellos de la escuela sabática, un predicador decía: es sencillo, para entender los sellos es sencillo. Consigan Hechos de los Apóstoles, consigan el deseado de todas las gentes y el conflicto, y léanselos todos y compárelos con la escritura y aprenden sobre los sellos. Más o menos unas 1000 y tantas páginas del espíritu de profecía. Pero ¿qué más fácil? YouTube, sellos Esteban Bor, YouTube, sellos Pastor Tal. Escuchamos el sermón, está resumido, quedamos listos y creemos que estamos fundados sobre la roca. Y entonces vienen los problemas. ¿Y por qué mi hijo se fue a trabajar los sábados si yo le enseñé y lo llevaba a la clase y todos los días estaba en la iglesia? ¿Por qué nuestro fundamento es tan simple? Porque no ¿qué? No ahondamos, no profundizamos. Pero no se asusten. Cuando uno llega a la universidad, uno pelea en el centro de estudios o en la asamblea. ¿Por qué nos dan ondas y partículas? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que ver electromagnetismo? ¿Por qué tengo que ver 4 cálculos? ¿Por qué tengo que ver geometría? ¿Por qué me dan geometría descriptiva que es como dibujo técnico? Así peleábamos en la universidad. Pero ya cuando uno llega a ver estructuras, resulta que se encuentra con el que no pasó o pasó raspando geometría descriptiva, que es dibujo, que no entiende cómo sacar los vectores o ¿cómo es que llama eso? Descomponerlo en los diferentes ejes. ¿Pero por qué? Si es tan sencillo. Lo mismo ocurre en la experiencia cristiana. Nosotros ya queremos estar listos para entender todo, pero no estudiamos la lección cada día. No compramos la matutina, porque ¿para qué comprar matutina si estamos en el tiempo del fin? Eso no se necesita. Necesitamos leer de profecía solamente. Claro que hay que leer de profecía, pero hay que llenarnos de todo el conocimiento, porque si no nos vamos a atragantar y no vamos a entender todo lo que leemos. Por eso debemos ahondar, profundizar. ¿En dónde? En nuestro conocimiento y en el estudio de la palabra del Señor. Mis hermanos, sigue diciendo la historia en Mateo 7, versículo 26. Dice: pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre la roca. Mis hermanos, nosotros oímos, somos respetuosos. La mayoría de ustedes no se ha dormido en esta mañana, están atentos, hacen el esfuerzo, abren los ojos, oímos. De pronto la esposa le pega, tratamos de estar atentos, pero salimos y seguimos siendo los mismos, porque no queremos poner en práctica lo que estudiamos. Mis hermanos, David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Era un consentido del Señor.
y pecó muchas veces, pero siempre reconoció que necesitaba ¿de quién? De Dios. Que así el enemigo lo hubiera maltratado, la vida estaba en hacer la voluntad ¿de quién? Del Señor. Y yo los voy a invitar, mis hermanos, a que leamos unos versículos muy importantes. Vamos a ir a Juan capítulo 13, versículo 17. ¿Por qué es tan importante poner en práctica lo que estudiamos? Dice, si sabéis estas cosas, felices seréis y ¿qué? Si las hiciereis. Voy a ponerles un ejemplo sencillo, mis hermanos. Usted solo sabe la regla de oro: no hagáis a los demás lo que no quierais que ellos hagan contigo. Pónganlo en práctica y será un hombre que sabio. Si a usted no le gusta que le hagan bullying, no haga bullying. Si a usted no le gusta que se burlen de usted, no eche chistes flojos para burlarse de los demás. Si a usted no le gusta que le queden debiendo, no quede debiendo. Es un versículo. Si a usted no le gusta sufrir, ¿por qué hace sufrir? Si a usted le gusta que siempre le sirvan bien la comida, ¿por qué la sirve mal cuando a usted le toca? ¿Cómo sería nuestro mundo, hablemoslo a nivel general, si todos pusiéramos en práctica la regla de oro, un solo texto? Pero ¿qué ocurre? No, es que yo trato bien a los que me tratan ¿qué? Y el Señor dice, ¿y qué mérito hay en eso, cierto? Debemos es amar ¿a quiénes? A nuestros enemigos, al que me fregó la vida, al que me humilló, al que me maltrató. A ese es el que el Señor nos invita ¿a qué? A amar. Y saben que no es fácil, ¿no? Porque cuando uno le dice a los amigos, ya perdónelo, ya no se torture más con eso, el amigo indignado dice, pero no puedo hacer eso, porque es que yo lo veo ahí a él todo alegre caminando y yo aquí sufriendo. Pues precisamente por eso. ¿Para qué se maltrata más si el Señor nos invita ¿a qué? A perdonar. Estudiamos esta semana, si alguno tiene algo contra ti, no si usted tiene contra él, si alguno tiene algo contra ti, si usted se entera que el hermano chismoso está hablando de usted, ¿usted qué debe hacer? ¿Esperar que el hermano de papaya para tener un chisme para desquitarnos? Si es eso, hermano Alfonso, o es perdonarlo, es ponerlo delante del altar, es orar por él. ¿Saben que uno de nuestros problemas es que la gente no nos hace caso en lo que nosotros queremos? Aquí todos queremos que los demás sean como nosotros, pero como nosotros quisiéramos ser, no como somos. Queremos que la iglesia sea consagrada y no somos consagrados. Queremos que la iglesia sea generosa y no somos generosos. Queremos que la iglesia no critique y nosotros la pasamos criticando, porque siempre queremos que los demás hagan y no quienes, y no nosotros. Pero el Señor nos invita a ser felices si hacemos lo que ¿qué? Lo que sabemos. Les voy a leer un párrafo especial, mis hermanos, que está en el deseado de toda la gente en la página 39. Dice: debemos caer los que quieren volverse a levantar. Debemos caer sobre la roca y ser quebrantados antes que podamos ser levantados en Cristo. El yo debe ser destronado, el orgullo debe ser humillado. Y por último, mis hermanos, vamos a ir a Josué capítulo 18 y vamos a leer el versículo 3. Y no se vayan a poner bravos conmigo, pero este sermón yo ya me lo prediqué toda esta semana a mí, y esta mañana mientras lo pasaba en computador, porque lo tengo en unas hojitas, pero ya la presbicia no me deja leer tan cerca las hojitas, tuve que pasarlo. Pero ese versículo de Josué 18, 3 dice: y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Mis hermanos, meditemos en este texto. ¿Hasta cuándo vamos a seguir viviendo de lo que fue la gloria del Club Chalón? Cuando fuimos en 98 a la costa, a un campamento nacional, y lo pasamos lo más de bueno. ¿Hasta cuándo vamos a seguir hablando de la carpa cuando la semana de oración o las conferencias fueron de 3 meses? ¿Hasta cuándo vamos a seguir hablando de muchas cosas y no vamos a poseer la tierra que hoy tenemos delante de nosotros? Vamos a seguir siendo negligentes. Yo les confieso
Lo mejor de la vida cristiana está cuando buscamos diligentemente la palabra del Señor. Si usted se propone hoy, mis hermanos, no por sus méritos, porque el querer como el hacer viene de parte de ¿quién? Del Señor. Porque todo don perfecto, como lo dice Santiago, viene del Padre de las luces. Porque si estamos en Cristo somos una nueva criatura. Porque solo en el Señor podemos ser diferentes. Mis hermanos, yo los invito en esta mañana a que cojamos seriedad, a que tomemos de la mano la palabra del Señor, a que el siguiente consejo que usted le da al amigo no sea haga esto o haga aquello, sino ore y entréguese al estudio de la Escritura. Mis hermanos, ese es el deseo de nuestro Dios para cada uno de nosotros, que seamos diligentes en poseer lo que Él nos ha otorgado. ¿Usted quiere sacar a sus hijos de la mediocridad? Estudie con ellos la Escritura. ¿Usted quiere que sus negocios prosperen? Estudie la Escritura. Pero salgámonos de este ambiente mundano y usted quiere estar en la Nueva Jerusalén, estudie ¿qué? La Escritura, para que usted esté seguro que en Cristo Jesús hay una nueva ¿qué? Vida, que usted puede ser salvo por el poder de Cristo y que si usted entrega su vida al Señor, el Señor le hará una nueva persona. Pero eso está ¿en dónde? En la palabra del Señor. Mis hermanos, es tiempo de terminar, pero yo los invito a que tomemos la palabra del Señor como la herramienta que es, a que creamos en ella, pero que la estudiemos diligentemente cada día. De resto, mis hermanos, buenas intenciones, buenos deseos, buenas tortas de chocolate para los hermanos que venimos a la iglesia, pero si no estudiamos la palabra diligentemente, si no ahondamos en ella, nuestra vida no va a ser transformada. Y ustedes y yo lo sabemos. Ustedes y yo lo sabemos. Usted se puede, yo lo hago, yo me miro al espejo y tengo que reconocer que soy el mismo petardo cristiano porque no ahondo en la palabra del Señor. Y ustedes lo saben, que nuestra fe es conforme al tiempo que le dedicamos ¿a qué? Al estudio de la palabra de Dios. Mis hermanos, yo los voy a invitar, yo le he dicho a Julián que íbamos a cantar el himno Padre amado, pero yo quiero que ustedes canten conmigo, oh cantádmelas otra vez, bellas palabras.